me pueden escribir rápidamente para poder saber quiénes son trabajadores. Pamela dice trabajador, Precia dice empleador, Yasmín Cova dice empleadora, muy bien, excelente. Sería bueno también saber si es que hay personas del sector público que estén participando de este conversatorio. Correcto, muy bien. Aquí ya tenemos una mini encuestita rápida. Avancemos hasta mientras, ¿qué te parece, Gastón, para poder sacar las estadísticas? Claro que sí, perfecto, muy amable. Bien, entonces, como estaba comentando, el derecho laboral implica necesariamente pues que hay dos personas involucradas. Ahora, hay varios conceptos, varias ideas que vamos a abordar respecto de el derecho laboral como tal. Hay algunas personas que no conocen en amplitud cómo funciona el tema de la relación laboral entre patrono y trabajador o empleador y empleado, ¿no? ¿Verdad? Como se suele decir. Y bien, lo primero que vamos a decir es, continuando con las diapositivas, primero que el derecho laboral es un derecho social. ¿Por qué decimos que es un derecho social? Si vamos avanzando, por favor, con las diapositivas. Decimos que es un derecho social porque parte de una realidad. ¿En qué momento comienza la lucha de los trabajadores, la lucha de las personas que brindaban sus servicios para que las industrias, los negocios puedan prosperar? A raíz de la lucha de los trabajadores es que comienza a salir esto de los derechos laborales. Comenzamos a hablar de derechos laborales, de derecho social, de hacer un poco más justa o más equilibrada la relación entre las dos partes. Y es por esto que a raíz de la revolución industrial, de la explotación que se daba a los trabajadores, surge esto del derecho laboral en relación o como contraparte de lo que no se le reconocía al trabajador. Parte de ello, de lo que no se le reconocía, era las horas que tenía que estar trabajando para un patrono, ¿no? ¿Verdad? Y el poco tiempo de descanso. La situación laboral, los conceptos no son aislados. El Ecuador como tal, como país, se debe a convenios internacionales y eso ya lo recoge la Constitución. Todo aquello que no esté en contra de lo que determine la Constitución, pues se aplicará los preceptos conforme a la normativa y a la escala de la normativa jurídica que rige en el país. Pero existe una determinación de que los convenios internacionales también forman parte de la estructura del Estado. Y en el tema laboral, básicamente tenemos a la Organización Internacional de Trabajo, conocida comúnmente como la OIT. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, hablamos que desde el punto de vista del derecho laboral, entre las partes, trabajador y empleador, o trabajador y patrono, no hay una relación de igualdad. ¿Por qué decimos que no hay una relación de igualdad? Primero porque el patrono o el empleador es el dueño de los medios de producción. Entonces, al ser dueño de los medios de producción, es el que de una u otra manera tiene la batuta o tiene el sartén por las manos por el sartén, ¿verdad? Como se dice. Entonces, lo que hace el derecho laboral un poco es tratar de suavizar o de equiparar o hacer un poco más justa, más equitativa o equilibrar la relación contractual de estas dos partes, que no están en igualdad de condiciones. No es lo mismo que en el ámbito civil, dos personas, el uno compra y el otro vende, están en igualdad de condiciones porque la negociación es lo que rige entre ellos. Si me conviene, le vendo, si me conviene, le compro y si no, no. Punto. En cambio, en el ámbito laboral, pues hay alguien que tiene, digamos que el poder, ¿no? ¿Verdad? En sus manos. Hay otro concepto que es que la transacción en materia laboral es válida siempre y cuando no implique renuncia de derechos. ¿Qué sucede? A veces hemos visto que las partes llegan a un acuerdo, pero resulta que no te voy a pagar las vacaciones del año pasado. Entonces el trabajador se ve en la necesidad y ahí vamos a nosotros revelando o vamos evidenciando que hay una desigualdad.
Cuando una de las partes se ve en la obligación, en la presión moral, en la presión psicológica de tener que acceder a algo, estamos hablando de una desventaja. Entonces, por eso es que decimos, como primer punto, es que no hay igualdad entre las partes en una relación laboral. Pero cuando se alcanza una transacción, cuando se alcanza un acuerdo, una mediación, siempre y cuando no implique renuncia de derechos, esa transacción, ese documento será válido y será aplicable y de ejecución ante autoridad competente de ser el caso, ¿verdad? Otro concepto que vamos a manejar es la continuidad de la relación laboral. ¿Qué es lo que aspira el código, la normativa jurídica? Es de que la relación laboral sea estable, de que haya una continuidad. Por ello fue que hace algún tiempo se eliminó los contratos de trabajo a plazo fijo. La ley antes determinaba que podía terminarse la relación laboral al año o a las 2 años. Previo a eso, pues tenía que el empleador notificar el desahucio, que era una notificación por escrito que se realizaba, se presentaba ante la Inspectoría del Trabajo, para que el inspector le notifique al trabajador de que la voluntad del empleador es de no continuar con la relación laboral. Si el empleador no hacía eso dentro del término de ley, el contrato de trabajo se entendía que era a plazo indefinido. Entonces, si partimos del concepto de que la continuidad de la relación laboral es el sentido o el espíritu del legislador cuando hizo la norma, cuando redactó la norma, entonces no tiene lógica que los contratos de trabajo tengan un plazo de vigencia. Por eso es que los contratos en la actualidad son todos a plazo indefinido. La mayoría, salvo ciertas consideraciones y modalidades del trabajo, que eso lo podremos ver en otra oportunidad. Pero en sentido general es la continuidad de la relación laboral. Por ello se eliminó la figura de los contratos a plazo fijo. Ya vamos a ver después, vamos a comentar que en el proyecto de ley que se ha presentado a la Asamblea hace 3 días, si mal no recuerdo, nos trae una figura similar al contrato de trabajo a plazo fijo. Y bueno, vamos viendo la siguiente diapositiva. Entonces estamos hablando de la continuidad de la relación laboral. Y eso es la aspiración del legislador cuando redacta la norma, de que la relación laboral sea continuada en el tiempo y en el espacio. Y bien, también tenemos otro concepto que es el de primacía de la realidad. Se refiere a la realidad de los hechos. Es decir, yo contrato a una persona para que sea mensajero, no para que sea una persona dedicada a menesteres de limpieza, no para que sea asistente de gerencia, no para que sea asistente en el área de archivo o de biblioteca. Lo contraté como mensajero. Eso quiere decir que esta persona va a ir a dejar correspondencia, va a ir al banco a cambiar un cheque, va a ir a dejar cosas o retirar documentos, etcétera, etcétera, etcétera.